La película es la adaptación del videojuego, por lo tanto, conocer el objetivo del videojuego y sus reglas es muy importante para comprender la película. El objetivo es simple, pues consiste en llegar al pasillo número 8 desde el 0 de manera secuencial, es decir, sin pasarse ningún número. Para lograrlo se deben seguir un par de reglas. Si se detecta una anomalía, regresar inmediatamente. Si se detecta no hay ninguna anomalía, seguir adelante. Pero, ¿qué es una anomalía? Una anomalía es algo diferente, distinto, fuera de lo normal. En este caso, algo distinto en el pasillo. Las anomalías pueden ser simples de identificar, como el cambio en el color de las luces, la falta de luz, la presencia de monstruos, o también pueden ser complejas, como el cambio en la ubicación de la cerradura de una de las puertas, o el pequeño detalle de un número al revés. Las anomalías no son solo aquellas cosas que se pueden diferenciar mediante la vista, sino también pueden ser sonidos. Si se comete un error al avanzar creyendo no hay anomalías cuando sí las hubo, o regresar por creer si las hubo pero no fue así, provocará se pierda todo el progreso, comenzando de nuevo en el 0. Identificar correctamente las anomalías es el reto a superar para vencer el videojuego, pero la película añade otro reto, ya que no todo lo que se encuentra en el pasillo puede considerarse un elemento para comparar en la detección de las anomalías. Todas las personas entran a ese sitio por un estado de culpa. El protagonista sufre de la culpa por el deseo de no querer ser padre, ante el temor de no ser uno bueno. El hombre por un asunto pendiente por resolver con su hijo. El niño por ser incapaz de encontrar a su madre después de esconderse solo para lo encontrara. Ninguna de las personas entró por voluntad, sino por accidente. Ninguna de ellas conocía del sitio y a ninguna le interesa conocer sobre él. Lo único que importa es salir lo antes posible. Conforme más tiempo pasen dentro de los pasillos y más intentos fracasen, las personas comienzan a frustrarse hasta el posible punto de perder la cordura por la desesperación, provocando olviden por completo las reglas y dejen de ser ellos mismos, pasando a ser solo un elemento más del pasillo. Esto le sucedió al hombre que tenía el compromiso de ver a su hijo y muy posiblemente también a la mujer. Sin embargo, esto no le sucedió al protagonista ni al niño. El niño era consciente sobre la salida que vio mientras acompañaba al hombre no era real. Por ello intentó en sus posibilidades evitar que el hombre la cruzara. Poco tiempo después, al reencontrarse con él, el niño intenta continuar acompañándolo. Sin darse cuenta, el hombre dejó de ser él mismo, situación que el protagonista le explica. Por su parte, el protagonista se percató el niño no era una anomalía, sino otra persona perdida en el lugar, al igual que lo hizo el hombre en su tiempo. Sin embargo, el protagonista no fue capaz de diferenciar la realidad de las anomalías durante aquella ocasión en que recibió la llamada de la joven, creyendo en verdad era ella cuando se trataba de una anomalía. El niño y el protagonista comparten sus culpas, hecho que les permite asimilarlas y aceptarlas e incluso pensar en hacer algo al respecto para intentar solucionar su situación. Pero eso no significa hacer lo necesario para no volver a caer en el mismo error, sentir la misma culpa y regresar al lugar. Por lo que, al final, el protagonista, contrario de la primera ocasión, toma el valor suficiente para actuar en defensa de la madre y su bebé, lo cual en un principio fue incapaz de hacer. Esta es mi opinión sobre la película Salida 8. Espero te haya sido útil para ver la película de forma distinta a la primera vez. También me gustaría conocer tu opinión sobre la película, así que por favor escríbela en los comentarios. Si te gustaría hiciera un resumen o reseña de esta u otra película, serie o anime, también dímelo en los comentarios. Revisa la descripción de este video, ya que en caso de estar disponible el resumen de la película, puedas disfrutarlo.